Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a seguir con una parte que quedó pendiente. En la anterior clase nos dimos una exploración con la geometría de la función 1 entre z y vimos así pues por qué daba la integral 2pi a lo largo de un círculo. Y ahora quiero, antes de seguir por ese camino, nada más algo que había quedado pendiente, les había dicho, se puede profundizar también, pero vamos a decir algunas cosas nada más. Era hacer conscientes de que la exponencial compleja trae adentro o en sus entrañas o muy en su esencia a las funciones trigonométricas. Y esta discusión que vamos a dar pues está bonita, y aprovechando para comercial, a veces en ciertas partes viene buena parte de la discusión en el libro de Needham, como en este caso, ahí si luego lo quieren consultar. Y lo que vamos a hacer es pues motivar un poco a partir de las cosas que ya hemos visto. Esto va a ser solo a manera de repaso. La exponencial compleja va a ser, ya varias clases hemos definido una función que podemos pensarla del plano complejo en el plano complejo, o podemos pensarla de la esfera en la esfera. Para lo que ahorita queremos ver, lo que nos interesa es pues la identidad de Euler. Y la identidad de Euler lo que decía era que si tú tomas los valores en el eje imaginario, la imagen bajo la exponencial de esos puntos en el eje hacían una circunferencia, y esa circunferencia iba a ser una circunferencia unitaria, ¿vale? Entonces, cuando yo iba desde aquí, desde 0 hasta 2pi, y daba yo una vuelta aquí, ¿sale? Entonces yo subía de aquí a acá, y entonces aquí daba una vuelta. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, ahora lo que quiero hacer es que si yo puedo tomar aquí, para que salga la esencia del rastro trigonométrico, pues puedo tomar, voy en el eje imaginario de 0 a 2pi, y pues puedo pensar que θ es lo que está variando. Y bueno, entonces si yo me paro en un cierto θ, este sería un cierto θ y en el eje imaginario, aquí voy a tener este vector, ¿vale? Ese vector pues va a ser la imagen de la exponencial, que sería e a la iθ. Y bueno, como se mueve en la circunferencia, pues la identidad de Euler, si la pongo un poquito más abajo para que quepa, e a la iθ, la identidad de Euler te dice que eso es igual a coseno, ahora lo voy a apuntar como si fuera un número complejo, coseno más i veces el seno. Y entonces pues es este vectorcito, ¿va? Y entonces pues es curioso, cuando uno evalúa la exponencial en esta recta, estoy dándole vueltas al círculo, y cuando le estoy dando vueltas al círculo, pues el círculo trae de cierta manera en su alma a las funciones trigonométricas. ¿De qué manera? Bueno, pues una parametrización del círculo podría ser justo esta, ¿no? Coseno más i seno, si lo ves como complejo. Si lo quieres ver como un vector, es coseno, seno. Y entonces, pues se puede ocurrir sin mucho trabajo
que puedes pues pensar cómo despejar al coseno o al seno. Y bueno, pues una manera podría ser, pues, por ejemplo, este es un ángulo θ. Si yo reflejo este vector, aquí obtengo un triángulo que tendría un ángulo menos θ, ¿sale? Y bueno, pues ese ángulo menos θ yo podría obtenerlo yéndome aquí hacia abajo y tendría menos θ ahí, y entonces este vectorcito pues sería e a la menos i por θ, ¿sale? Y bueno, tiene la misma componente aquí, la única que va a cambiar va a ser la segunda. Y bueno, lo interesante es que si yo hago la suma de estos dos vectores, pues lo que va a suceder es que esta componente que va para arriba con esta componente que va para abajo se van a cancelar. Y entonces, si yo hago la suma de estos dos, ¿vale? Pues voy a quedar sin componente en el eje imaginario, ¿sale? Voy a quedar solo con una componente en el eje real, pero la componente en el eje real pues va a ser esta, y esta componente que había de aquí para acá justo va a ser el coseno del ángulo. Y entonces cuando yo hago la suma de esta flecha con esta flecha, voy a quedar con esta componente hasta acá. Yo lo puedo interpretar de varias maneras. Este lo pongo aquí, bajo acá, o este lo pongo aquí y subo. El chiste es que esta se copia, y entonces este pedazo azul es el coseno del ángulo. Y entonces cuando yo sumo estos dos números complejos, obtengo un número complejo que es el doble de este coseno del ángulo, que iría... A ver, ya lo voy a poner hasta acá, en azul. Este sería el doble del coseno del ángulo, y entonces, pues quiere decir que la suma de estas dos es el doble del coseno del ángulo, y si divido esto entre 2, pues obtengo que el coseno del ángulo es igual a esta suma. Y entonces, pues con este despeje geométrico obtenemos una expresión para el coseno de θ, y bueno, pues está expresado en términos de la exponencial, ¿sale? De hecho, aquí, bueno, tal vez hubiera convenido o no, pero bueno, lo podemos hacer sin medio problema. Yo puedo, a veces no pones coseno de θ siempre, luego lo pones en términos de x, y esto lo voy a poner así nada más para enfatizar que esto, pues lo puedo pensar como si fuera el θ un número real, ¿sale? Entonces tengo aquí que coseno de x es igual a esta suma como un promedio de esas exponenciales. Bueno, aquí nada más voy a hacer lo mismo para el seno, nada más que al final vamos a trabajar con una de las dos, vamos a trabajar con el coseno. Para el seno, sería algo análogo. No te entendí. ¿No se pueden unificar dos exponenciales? Pero unificar... bajo una sola exponencial. ¿Pero cuáles exponenciales? Lo de la definición de coseno de x. O sea, ¿no te gusta que haya dos? Ajá, ¿se pueden unificar? O así no, o la fórmula deja de funcionar. Pues lo que pasa es que como que en todo lo que vamos a usar después, pues sí se usa que es una suma. Ok, se usa por separado. Sí, claro.
Y bueno, es una buena pregunta. Lo que estás preguntando es, oye, no hay una fórmula que sea distinta de esta. Digo, habría que ver cuál sería. Yo no me la sé. No te puedo decir, no lo que estás intentando, no. O sea, a lo mejor sí, pero no sé. No, bueno, pero no, o sea, es una buena pregunta, pero no me la sé, ¿ves? Y bueno, algo análogo sucede aquí para el coseno, perdón, para el seno. Y entonces aquí, justo, o sea, justo darle vueltas a un círculo tiene que ver con la exponencial compleja. Y entonces es chistoso porque, regresando aquí a la discusión que había en algún momento de la dimensión infinita, un círculo, algo tan sencillo como un círculo, pues lo puedes ver como evaluar una función que es la exponencial en esta línea, pero pues la exponencial ya es una serie de potencias, ¿no? Y bueno, también se puede sentir, estas componentes son el seno y el coseno también son una serie de potencias, y lo bonito de este enfoque es que unifica esas tres series de potencias, y bueno, lo que resulta ser es que la circunferencia o la esfera, porque es la esfera del plano, pues es curiosa porque pues está relacionada con la dimensión infinita, porque pues si tú quieres recorrerla, la manera de parametrizar esa manera de recorrerla, pues es a través de las funciones senos y cosenos, que son series de potencias, y que ahí está la dimensión infinita, en tanto a que pues no hay un polinomio de grado finito que pueda tener el comportamiento que tienen el seno y el coseno, ¿no? El seno y el coseno tienen una infinidad de preimágenes, y pues los polinomios de grado n nada más tienen una cantidad finita de preimágenes. Entonces, no sé, son cosas misteriosas, ¿no? Porque si tú tomas una circunferencia como esto, pues podrían decirte que es una ecuación sencilla, ¿no? Es un polinomio en dos variables de grado 2 y sus curvas de nivel son las circunferencias. Y sí, cierto, pues es algo sencillo, pero si quieres hacer la parametrización de esto, de esa curva de nivel, pues te lleva a series de potencias, y ahí ya puede estar la dimensión infinita pues de manera muy presente. Entonces, bueno, esto era respecto a aquella discusión que en variable compleja pues se da porque muchas de las funciones, como la exponencial, como el seno, el coseno y algunas otras, pues son series de potencias, y bueno, pues ahí de cierta manera andas en dimensión infinita. Bueno, vamos a ver la otra manera de quedarte con el seno es tomando una diferencia, y la diferencia que hay que... A ver, aquí era con la suma, y aquí si yo tengo este vector, a este vector que es, a ver, lo voy a poner aquí, seno de teta. El seno es esto, lo voy a poner aquí con naranja si quieren. Este va a ser el seno, ¿vale? Y bueno, si hago este vector menos este vector, obtengo dos veces el seno, que lo voy a poner igual que en el anterior caso. Esto sería dos veces el seno del ángulo, y entonces el seno del ángulo sería, en lugar de la suma, es este menos este, y sería e a la i teta menos e a la menos i teta. Y si quiero, bueno, eso sería igual a 2 veces el seno, y si quiero el seno solito, pues aquí queda entre 2, y si quieres ponerlo así con la variable x para que quede más transparente,
Entonces lo puedes poner así, como pues el seno. Aquí me faltó una I, perdón. Y ahí está. Entonces es curioso porque, fíjense, aquí el coseno es moverte en esta recta y lo estás obteniendo saliéndote de ese espacio. ¿En dónde? ¿En cuál? ¿En cuál? Es que no veo. Lo que pasa es que al restarlas se obtiene 2 veces el seno en la dirección imaginaria. Ah, perdón, sí, aquí esto sería el seno por I. Gracias, sí, ahí está. Sí. ¿Mande? ¿En cuál? Ah, aquí. Vale, ahí está, el 2I. Sí, tomado como número complejo, este pedazo es el seno, pero va en la dirección imaginaria. Va. Gracias, sí. Entonces, bueno, esto lo estoy tomando para que ahorita pues no le suene pues muy extraño lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer, hay muchas maneras de motivar esto. De hecho, en la exponencial vimos algunas Juan Manuel y yo, pero ya no podemos andar viendo cada función con muchas maneras para llegar a ellas porque se acaba el tiempo. Entonces, yo lo que opté fue, estos despejes geométricos dan una cierta relación entre la exponencial y las funciones trigonométricas. Yo lo que les estaba diciendo aquí, que qué bueno que esta dirección vertical tiene que poner el I. El chiste es que esta dirección yo la puedo obtener como la suma de estas dos, pero estas dos están en otro mundo, en el sentido de que cuando tú estás en los reales, pues estas no las ves, pero entonces cuando tú te vas a los complejos, entonces estas ya aparecen, y entonces cuando las sumas, pues de repente recuperas algo que un habitante de la recta pues pensaba que era solo real, y entonces son estas fórmulas, ¿no? Porque el coseno lo estás expresando con un par de vectores que están en otro mundo, o el seno también. Bueno, aquí hay que, podrías pensar que los reales son el eje vertical. Bueno, ya cuando lo ves con números complejos hay que ponerle el I, pero sería la misma filosofía. Tú estás en esta recta vertical, el seno está para allá, y entonces resulta que ese seno lo puedes ver pues como esta diferencia, que en el fondo pues, la puedes poner como suma, y lo dices como lo acabo de decir, tienes la suma de dos números que no estaban en esta recta, que al final pues, te expresan el seno. Entonces, la filosofía es que si tú te quedas restringida al eje azul o a este eje vertical, no ves que está la relación con la exponencial. Pero a mí lo que más me consterna ahorita es cómo viendo algo en una dimensión, al evaluar algo en una dimensión aparecen factores que están fuera de esta dimensión y que están cambiando como es. O sea, no es una duda, es más un comentario. Ajá. Sí, o sea, cómo desde lo real, cómo los imaginarios juegan su rol en los reales sin que nos demos cuenta. Sí, es que el problema es que están en un mundo más grande, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, sí vemos ese mundo, afortunadamente, porque no es como lo que pasa con el cubo de la cuarta dimensión. Justamente lo que iba a contar. Aquí todavía vemos, ¿no? Y si en la física realmente estuviéramos en una dimensión en la que los factores externos desconocidos actúan. O sea, aquí es donde entra el teorema de poder. ¿De qué? El teorema de poder, de la no demostrabilidad. Ajá. Entonces, sí, es como este tipo de solución me dejó pensando de cómo los reales son regidos por los imaginarios, por los complejos, y los complejos, ¿quién sabe? No, bueno, también puedes pensar luego el plano complejo
puede ser solo un cierto pedazo de los cuaternios, en fin, o sea, puedes irte... pero tú lo que estás diciendo en la física, yo no soy físico, pero suena plausible. Pues a lo mejor las mediciones y eso solamente reflejan ciertas cosas, pero esas cosas pueden estar influidas sin darte cuenta por otras, bueno, pues tiene, o sea, como que esa misma filosofía, no sé, la holografía y eso de cierta manera puede tener el mismo sabor, ¿no? Y algunas cosas que no se sepan, pues también, o sea, es algo... Entonces, bueno, por eso está bonita esta reflexión. Entonces, esperemos que después de lo que acabamos de hacer, pues, independientemente de lo que viene, o sea, lo que viene es ya intentar decir cosas del mapeo coseno, visto en un mundo más rico, porque antes solo hacías coseno de números reales, y entonces con esto vamos a hacer cosenos de números complejos, y entonces pues, se pone bastante más rico. Pero antes de pasar a eso, justo con lo que acabamos de motivar, que también está presente en otras áreas, pues entonces estas funciones trigonométricas y la exponencial en los números complejos resultan familiares como si fueran hermanos o hermanas, y cuando tú estás solo en los reales, si te pintan bueno, el seno y el coseno, pues sí parecen hermanos, ¿no? Pero si te pintan la exponencial, pues ya no es así tan directo, y bueno, ese es como lo que hizo Euler, es justo eso, ¿no? O sea, todo sale de esta identidad de Euler, y pues es llevarte la exponencial a los complejos si relacionas este parentesco en los números complejos. Entonces, igual nada más para como aportar, o sea, precisamente lo que se hizo, este despeje, en el cual se están utilizando números complejos, Se construyó un círculo. pero se saca una verdad sobre números reales. Sí, tal cual. ¿No? Se saca una función, y creo que la función ni siquiera se puede dar en números reales, ¿verdad? ¿En serio? Sí, no, sí. ahí se lo prestan. Ah, que va. Bueno, de una manera finita, ¿no? Ajá, lo que sucede es eso, ¿no? De que hay una cita muy, muy notable, ya no me acuerdo ahorita de quién, lo investigo en un momento, que menciona eso, ¿no? De que una verdad sobre números reales muchas veces resulta más fácil y reveladora pasando por los números complejos, ¿no? Que es, pues esto, ¿no? De aquí, es el seno de números reales, el coseno de números reales, pero bueno, esas expresiones pasan por los números complejos. Es de ahí de donde se sale esta situación, ¿no? Muchas veces, muchas de las cosas que ocurren también en números complejos fueron motivadas por trabajos sobre números reales, factorizaciones algebraicas, de ecuaciones o así, que al momento de que lo vas haciendo, te das cuenta de que es que no van a alcanzar los números reales y se sale un poco, ¿no? Y cuya manera más fácil, que es esta cita, pasa por los números complejos, ¿no? Sí, pues sí hay cosas que se entienden mejor yéndote Sí, porque tengo a los entendido que complejos. la definición real está muy forzada, ¿no? Es una sucesión al infinito. ¿Cuál? Es una serie al infinito. ¿Cuál? El seno y el coseno. No, pues, bueno, si se te hace forzado desde los reales, a veces lo puedes definir igual, le cambias la X por la Z. Yo le digo forzado porque yo vengo de la escuela de análisis numérico y calcular una infinidad de cosas, una infinidad de sumandos, no es computable, digamos. Es aproximable, pero no computable. No, sí, pero llegas a un problema filosófico fuerte, que es lo que estoy intentando decirles aquí. O sea, ¿es forzada la dimensión infinita o no? Y yo creo que pues no es tan forzada, sí está muy presente por todos lados. Y lo que pasa es que vivimos nosotros, es como cuando estás encerrado aquí a la recta real, pero hay más cosas, ¿no? Y bueno, la manera que tenemos de hacer cómputos y eso, como dices,
pues se quedan solo polinomios hasta cierto grado, y pues no te vas hasta allá, pero si viviéramos en una dimensionalidad infinita no me haría una hora para atrás. Eso espero. ¿qué dices acá? Tomaría un atajo del espacio-tiempo. Sí, de hecho la cardinalidad como que deja de tener sentido, ¿no? Ay, pues son preguntas profundas. Yo la verdad, la dimensión infinita, pues creo que sí estamos muy empapados de ella. Y lo que pasa es que hay que hacernos conscientes y luego ver pues nuestra limitación de cómputo y eso, pues cómo sortearla, ¿no? Está, pues sí, como dice, está forzado, ¿no? Como que lo que podemos hacer está muy corto de la complejidad de, por ejemplo, los fluidos y eso también vuelves rápidamente a la dimensión infinita, etcétera. Y por eso pues es difícil incluso pues, predecir cosas de fluidos o del mismo comportamiento de la atmósfera, del clima, etcétera, ¿no? Sí. A ver, ¿quieren comentar algo más? Pero le aprietan y se prende. Vale, nada más, sí, aquí es esto, ¿no? Hadamard decía que el camino más corto entre dos verdades en el campo real pasa a través del campo complejo, ¿no? La cita es de Hadamard, nada más para agregar. No, y a veces revelan un sentido diferente, porque hay cosas que puedes darte cuenta de la verdad incluso sin salirte de los reales, pero a veces adquieren un sabor diferente o entiendes algo mal, ¿no? Bueno, hacia donde vamos es, voy a extender esto y voy a hacer un poco lo que se ha mencionado en este curso, que tiene pues mucha dificultad de entender qué es lo que pasa al hacerlo. Lo voy a hacer y ahorita vamos a ver que sí, efectivamente, yo puedo definir el coseno simplemente como una función de los complejos en los complejos, pues diciendo, pues yo ya tengo la exponencial y la exponencial. Aquí esta exponencial solamente la estás evaluando en una recta, ¿sale? Pero tú ya sabes hacer exponencial de números complejos y entonces lo que pues acaba sucediendo es que puedes hacer esta definición que el coseno de z va a ser, y entonces pues ya cambias la variable y entonces nada más que no me vaya a equivocar. Y bueno, así podríamos definir la función coseno. Y ahora es ahí donde vamos a intentar decir un poco más, porque el poder del álgebra de cambiar la x por la z, pues ahí está, pero, o sea, muchas cosas pueden ser iguales, pero al mismo tiempo, pues tienen mucha geometría diferente, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quería hablar un poco es de cómo es la geometría de esta función. Y entonces, como quedan pues alrededor de 20 minutos, voy a decir lo que iba a decir, pero sin meterme en los detalles y para tratar de llegar a la parte final. Y si quieren, podríamos ver detalles en alguna otra clase. Y entonces, bueno, lo que acaba sucediendo es que, bueno, pues desde aquí lo estamos sintiendo, desde que estábamos relacionando con el coseno, estas rectas verticales son importantes, ¿sale? Y entonces, bueno,
la idea es la siguiente. ¿Cómo hacer para... A ver, la idea sería, yo tengo aquí el plano, y entonces, ¿cómo hacerme una idea de cómo la función coseno de z tiene efecto en el plano, mueve los puntos en el plano, transforma al plano? ¿Sale? Y entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, la idea es que, a ver si se entiende la idea, a ver, las voy a pintar de color, las pinté aquí, amarillas. Voy a agarrar estas dos líneas, ahí va la idea. Y lo que quiero decirles es que si yo quisiera saber qué le hace el coseno a estas dos líneas, pues habría que aplicar estas exponenciales, pero estas exponenciales están aquí evaluadas en algo que es z, pero que está afectado por un i, y ese i tiene que ver con una rotación, y entonces esa rotación de 90 grados va a ayudar bastante a entender un poco la geometría de esto. Yo puedo pintar otro plano aquí, en donde puedo imaginarme, a ver si quieren las pinto de naranja o de otro amarillo, a ver si tengo este otro amarillo. Fíjense, estas líneas, si yo las roto 90 grados, me quedan aquí. ¿Sale? Entonces voy a pintar fuerte el amarillo para que se vea que son unas líneas diferentes. Y bueno, estas líneas, por ejemplo, si yo quiero ver quién es el coseno de un punto en esta recta, por ejemplo, esa recta, cuando yo la roto 90 grados, pues ese puntito por aquí anda, y ese puntito va a tener que ver con esto, ¿sale? Y este puntito, fíjense, aquí tengo un menos i por z, y hay varias maneras de interpretar, pero ese menos es como pues multiplicar la componente real e imaginaria por menos, y entonces es como tener esta reflexión, y entonces quedas de este lado, ¿sale? Bueno, y entonces lo que quiero decir es que yo ya sabía el comportamiento del exponencial, y el comportamiento del exponencial, al hacer esta evaluación en esas rectas, yo sabía que me iba a círculos. Y entonces, esta suma, a ver, fíjense, hay dos maneras: andar cargando el 2, o que te valga madre un poco el 2, y si quieren lo ponen así, y ahorita nos olvidamos del 2. El 2 es lo que la magnitud, ¿no? Ajá. Sí, el 2, mira, si tú entiendes con esto así, al final ese 2 es una homotesia, una contracción, dependiendo de cómo lo veas en el plano. Entonces, si tú entiendes esto, o sea, esto lo digo para no andar cargando el entre 2, y bueno, entonces, por ejemplo, si tú quieres ver qué es el doble del coseno, pues lo que tienes que hacer es hacer esta evaluación, pero entonces nosotros sabíamos que la exponencial me mandaba, a ver aquí si quieren, bueno, ahorita igual y necesito más espacio, pero fíjense, aquí, pues esta distancia es relevante, ¿no? Porque esta distancia, ¿vale? Estas son rectas horizontales, y bueno, esta distancia es la misma que esta, una para arriba, otra para abajo. Cuando las roto, tengo aquí la misma distancia, ¿sale? No sé si quieren le podemos llamar C, ¿vale? Entonces aquí esta distancia sería C. ¿Va? Bueno, ahí va la idea de lo que viene es, bueno, si yo quiero ver quién es esta
esta suma, si yo sé cuál es la imagen del exponencial aquí, sé cuál es la imagen del exponencial acá, ¿estas en quién se mapeaban? En circunferencias, ¿no? Y esas circunferencias tenían un cierto radio que era la exponencial elevada a esta distancia que era la parte real. Entonces, en este caso, yo tendría que dibujar una circunferencia. Pues voy a hacerlo así, sin tanto cuidado. Y entonces el radio de esta circunferencia tendría que ser E a la C. Ese sería el radio. Y la otra, pues esta C está hacia los negativos, entonces la otra sería E a la menos C, pero E a la menos C es 1 entre E a la C, o sea, es la inversa como inversos multiplicativos o como, pues, si les gusta la geometría moderna, por ahí tienes la imagen de esta circunferencia, es la circunferencia unitaria. Chin, quedó medio. Y entonces, pues resulta que esta sería la inversa respecto de la circunferencia unitaria de esta, ¿no? Inversión. La inversión. ¿Sale? Bueno, y ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la imagen bajo la función coseno de una de estas rectas, pues para cada puntito aquí, yo tengo estos dos sumandos, y esos dos sumandos son este par de puntos. Entonces, este se empieza a mover así. A ver, imagínate que se empieza a mover desde acá, así. Entonces, yo me empiezo a mover, el antípoda de este sería este, y entonces me empiezo a mover así. Pero yo me sé la imagen de estos, y la imagen de estos entonces empieza a moverse aquí, hacia acá, ¿vale? Supónganse que ese pedazo que dibujé es este, y en la otra voy hacia abajo en la dirección contraria, y entonces sería esto. ¿Sale? Y entonces lo que yo tengo que ir haciendo, a ver, esta es una idea intuitiva. A ver, yo, ¿qué tengo que hacer para ver quién es el coseno evaluado en esta, por ejemplo, en esta recta? Lo que tengo que hacer es tomarme estos puntos. Para cada punto aquí voy a tener un punto en esta. ¿Sale? Y su antípoda, pero el antípoda, si aquí subí una distancia, bajo la misma distancia, entonces va a estar a la misma distancia angular, porque esto que subo era justo la medida del ángulo, entonces aquí yo tendría como una especie de reflexión. Y bueno, pues pues también tiene que ver con la inversa compleja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si multiplicas esos dos, aquí usando la regla de los exponentes, pues es este por este, y los exponentes se suman, y entonces te queda 1, ¿no? Entonces por eso este es el inverso de este. ¿Sale? Y entonces salen muchas cosas bonitas, sale la inversión, bueno, la inversión como circunferencia, y sale esta, que cuando estás en este eje de simetría, pues entonces te estás moviendo dentro de esa circunferencia que tiene como radio el inverso, pero por esta propiedad de que estás a la misma distancia, pues es justo el inverso, y bueno, desde aquí sale, si lo quieres ver con álgebra, y ya, lo que tengo que hacer para ver cuál es la imagen de esta, es ir sumando este con este. Ahora, esta tarea puede haber muchas maneras de llegar a ella, desde intentar hacerlo geométrico o algebraico. Yo lo que voy a intentar es hacer que sientan algunas cosas. Las cosas
que quiero que sientan es que, a ver, si yo me voy abriendo con estas rectas, esta circunferencia se vuelve muy grande y la otra que tiene que ver con la inversa se vuelve muy pequeña, ¿sale? Y yo tengo que ir sumando un punto que se mueve en esta circunferencia. A ver, lo voy a hacer así, ya no lo voy a dibujar, nada más lo voy a puntear aquí con esto. Yo tengo que ir sumando un punto que se mueve en esta circunferencia con un punto que se mueve en una circunferencia cuyo radio es el inverso, es un mini radio. Entonces, la imagen de esto no va a ser esta circunferencia, pero va a estar muy cerca de esa circunferencia, ¿sí? Porque se va haciendo muy pequeño. Bueno, eso cuando estas rectas se alejan. Ahorita no me interesa poner la pregunta de qué pasa cuando no están muy lejos, porque es ahí el punto difícil, ¿sale? Pero me interesa también que vean qué pasa cuando esto colapsa aquí. Si colapsa, entonces esta circunferencia cae en la de radio E a la 0 y la inversa pues también cae en esa misma circunferencia, y entonces tengo que andar sumando, a ver, voy a hacer ese caso particular aquí, tengo que andar sumando un vector que se mueve en una con otro vector que se mueve en la misma, pero para el otro lado. ¿Sale? Y entonces vuelvo a tener esto. ¿Sale? Pues de hecho es lo que habíamos hecho aquí. Entonces la suma de este con este, ¿sale? Voy a estar siempre en los reales y voy a estar, a ver si quieren, por ejemplo, cuando yo me voy a o sea, si yo hago que salga muy poquito, pues voy a estar muy cerca, esta era la circunferencia unitaria, voy a estar muy cerca del 2. Cuando estoy aquí es sumar consigo mismo caigo en 2, ¿sale? Y entonces a ver si me entienden, aquí voy a tener un intervalo, este es el centro, el 0, y aquí este es el -1 y aquí estaría el -2. Entonces cuando yo hago esta suma, se cancelan y voy a estar, cuando yo hago esto, empiezo aquí, por ejemplo, cuando estoy acá, a ver, este punto viene aquí y el otro punto correspondiente al otro sumando está acá. Cuando yo lo sumo, estoy aquí. Y entonces, pues es que aquí hay dos movimientos, ¿no? Esto va así y entonces aquí voy así. Y cuando llego acá, estoy acá. Y estos movimientos luego hacen esto. Y bueno, el chiste es que aquí voy a estar haciendo esto. ¿Sale? Y bueno, pues ¿qué va a pasar? Que esto, acuérdense que ahorita me deshice del 2, eso va a ser el doble del coseno. Ese comportamiento va a ser el doble del coseno. El coseno en 0 empiezas en 1, aquí como es el doble, empiezas en 2, y entonces aquí vas a traer este comportamiento. Bueno, ahora me regreso para acá. Estas rectas, a ver, es que vienen por pares por culpa de este sumando. Entonces son simétricas. Si yo me voy muy lejos, como que yo sé que la imagen de... A ver, aquí estoy poniendo dos rectas, pero yo estoy analizando una Z moviéndose en esta, por ejemplo. Con que yo me mueva en esta, el otro sumando ya me pone aquí un puntito extra y todo lo que estamos interpretando se duplica. Son dos puntitos. La imagen de esta recta, si la bajo mucho, es una circunferencia grande. Bueno, a ver, obviamente si esto lo hago aquí arriba, va a ser básicamente lo mismo. O sea que básicamente lo que estamos haciendo de esta recta para abajo se puede interpretar de esa recta para arriba. Ahora lo que quiero que vean es, a ver, la imagen de estas rectas para muy abajo van a ser cosas que se parecen mucho a circunferencias y de repente cuando esta recta la voy acercando al eje, esas circunferencias algo les va a pasar
que se tienen que apachurrar en este intervalo. ¿Sale? ¿Va? Es más, ya si quieren voy a hacer como quedan, dejen ver cuántos minutos quedan. Quedan ya 3 minutos. A ver, voy a hacer aquí el fin de la película y lo vemos despacio. Este sería el intervalo de tamaño 2. ¿Sale? La película diría, la imagen de estas rectas van a ser unas curvas cerradas. Cuando estas rectas están muy abajo se parecen a las circunferencias, y cuando yo llego a esta van a ser una familia de curvas que tienen que colapsar en ese intervalo. Y las familias de curvas, esto hay que hacerlo con más cuidado, es ir sumando este vectorcito con este vectorcito, y es una idea incluso que los griegos manejaban, que es la de los epiciclos, y con ciertas condiciones la suma de este punto que se mueve en esta circunferencia con este otro que sería como una circunferencia de un tamaño menor, te dan elipses. Y estas curvas que estamos diciendo, si están muy grandes van a ser casi circunferencias, y si están muy pegadas ya a este eje, cuando empiezas aquí a venir a esta zona donde ya no era tan grande, pues sí vas a tener, a ver, voy a pintar algo así. Esta sería la imagen de esta. ¿Sale, China? Ya la pinté verde. Bueno, ya no importa, ahora la pinto de verde. Ahí está. Esa sería la imagen bajo el coseno de esa. ¿Sale? Ahora, a ver, ya les pinto muchas cosas que podemos ver así más despacio. Lo que va a suceder es que cuando esta línea llega aquí, esta va a ser, cada imagen de esas líneas paralelas, horizontales, van a ser elipses, cuyos extremos van a ir tendiendo a estos puntos, y estas se van a ir, espérame, voy. Se van a ir apachurrando, ¿mande? Sí, Decreciendo. Y entonces cuando tú llegas a esta, colapsa en este. No, colapsa en este intervalo. ¿Y ese intervalo es? Es la imagen del coseno real. O sea, estos puntos. A ver, estoy confundido sobre una cosa. Es uno. La imagen es uno y uno. La imagen es uno a menos uno, o es pi a. No, bueno, sí hay que revisar, ¿no? Lo de dominio, ¿no? Precisamente por la 2pi periodicidad, ¿no? Del exponencial. Pero no, realmente es el doble del tamaño, ¿verdad? Fíjate, tú solito te vas a responder antes de que te vayas. Aquí empiezas a caminar para acá, y aquí empiezas a hacer esto. Y lo que va a suceder es que si esta yo la rotaba, aquí yo tenía unas franjas de 2pi. ¿Sale? Esta la roto y sé que esta franja me daba la periodicidad del exponencial. Entonces esto me lo llevo aquí, y entonces también aquí voy a tener una periodicidad, pero aquí va a ser de 2pi de aquí para acá. Y qué bueno, porque el coseno tenía periodicidad real en este eje. ¿Sale? ¿Y cómo se ve la periodicidad? Pues porque son elipses, y entonces este elipse va a dar una vuelta cada vez que yo recorro esos 2pi, y cuando yo me voy aproximando a este eje, esa elipse al final colapsa en este intervalo, y entonces es como si tuviera una elipse degenerada, y esa elipse degenerada es la imagen del coseno. Bueno, nos vemos la próxima, y piensen en esto, porque con esto se va a completar muy bonito el cuadro. Estoy pensando aquí en estas líneas, la variable compleja me preserva ángulos. ¿Qué pasa si me fijo en estas? Tendrían que ser líneas ortogonales a esta familia de elipses. Y bueno, va a resultar, ya si quieren se las digo, esas líneas ortogonales van a ser una familia de hipérbolas, y entonces va a quedar algo muy bonito. Las hipérbolas van a ser algo así.
ortogonales siempre. ¿Cómo se calcula el ángulo de una curva? Pero antes de que se me olvide, lo vemos con detalle. Este y este se puede ver que son focos en común tanto de la familia de elipses como de la familia de hipérbolas. Y ya nada más para acabar, de aquí para acá tengo las funciones hiperbólicas. El coseno hiperbólico está en ese eje, porque la familia de hipérbolas también colapsan. Aquí así. Bueno, Sobre la imagen del coseno hiperbólico. se podría decir el complemento de... O sea, van a colapsar. O sea, si como son siempre perpendiculares, pues aquí tú vas con la verde, vas tendiendo así, y entonces aquí estas hipérbolas, ¿sale? Y que serían, pues si yo me voy acercando a esta, pues bueno, ahí le piensan, ya. Sí, está para pensar. ¿Vale? Vale. Está para Vámonos. pensar porque es muy interesante. Y bueno, sí, nada más, pues esto es mágico, la verdad. Una cosa es 2pi y otra cosa es 2pi. La periodicidad, la 2pi periodicidad del coseno real, pues está como que íntimamente relacionado con la 2pi periodicidad, ¿no?, de la exponencial compleja, ¿no? Sí, es esta rotación de aquí para acá. Ahí lo vemos la próxima. Suerte. Órale. Vale. Pues la próxima le seguimos. Y bueno, piensen en esas hipérbolas. Y piensen, pues piensen esta, como que esta hipérbola que es el análogo a la colapsada azul. ¿Cuál de estas líneas verticales sería? Ahí se queda pendiente. ¿Va? Vale.